¿Cuánto finalmente van a subir? Hubo un arreglo esta tarde entre el gobierno y las concesiones. Los privados que están construyendo algunas carreteras y con quienes hay unos contratos que pues han mostrado ciertas sorpresas que dicen que pues claro que hay que subirle más de lo que dijo el gobierno. En fin, aquí está la historia con Alejandro Osorio. Los peajes se han convertido en todo un dolor de cabeza para el gobierno de Gustavo Petro, para la Agencia Nacional de Infraestructura, para las concesiones y sobre todo para los ciudadanos, que al final son los que tienen que pagar. Don William, ¿qué piensa usted sobre el incremento a los peajes en este 2025? Que subieron muchísimo. A partir del 1 de enero del 2025 subió la tarifa de los peajes, pero hay 8 peajes, incluido este de los Andes en la salida norte de Bogotá por la autopista norte, que subieron más del 30% su valor. ¿Por qué pasó esto si Gustavo Petro solo autorizó un aumento del 2.78%? Pues lo que uno piensa es de que inicialmente el año cuando sube la inflación es lo correcto, pero lo que el presidente hizo de regalar los peajes nos va a salir más caro en menos de 3 meses, nos va a salir más caro, se nos va a ver más reflejado en el bolsillo de un solo golpe en 3 meses. Bueno, se volvieron a subir a un ring de pelea el gobierno, la ministra de Transporte y las concesiones buscando cuál de los dos tiene razón y cuál es el incremento que se debería hacer en este 2025. Y es que la gente se queja de la subida absurda de los precios. Por ejemplo, aquí donde estoy, en este peaje por la salida de Bogotá, el 31 de diciembre costaba 11.400 y a partir del 1 de enero 15.400 pesos. O el peaje de San Cristóbal que comunica a Medellín con San Jerónimo, del que se han quejado con factura en mano. Pues en una factura del 31 de diciembre se ve que pagaron 21.500 pesos por pasar y en una del 1 de enero de este año ya estaban cobrando 29.200 pesos, siendo este peaje el más caro del país. El aumento que le hicieron al salario mínimo se lo llevó ahí el alza de los peajes, entonces pues bastante complicado para la economía de todos los usuarios. El presidente Gustavo Petro, por supuesto, rechazó este incremento diferencial entre lo que él aprobó y lo que dijeron las concesiones en su cuenta de X. El gobierno ha autorizado un alza de 2,78% de peajes. 8 peajes de 6 concesiones han decidido otra cosa. Dicen facultados por los contratos firmados en el 2014, a toda vista mal hechos y leonino. Esto no puede ser, y he pedido inicialmente diálogo con esos concesionarios. En abril, de acuerdo a la tendencia inflacionaria y que esperamos sea de 3%, haremos estudio concertado para recuperar la inflación causada. Y bueno, finalmente la ministra de Transporte ya confirmó que se llegó a un acuerdo con las concesiones y que van a congelar el aumento del precio de los peajes durante 6 meses en este 2025. Una buena noticia. ¿Qué debe pasar durante esos meses? Vamos a continuar unas conversaciones que ya venía ejecutando la ANI algunos meses atrás para poder encontrar la fórmula que permita que se den estos incrementos que están pactados en los contratos. ¿O no? Pues no es esto lo mismo que hizo Gustavo Petro en el 2023 y en el 2024 igual los ciudadanos tuvieron que pagar las consecuencias con varios incrementos durante el año. Esa es la pregunta del millón y ya vamos a resolverla. Bueno, pero después el presidente Gustavo Petro, Paula, pues trinó en X esto. Le agradezco a los 6 concesionarios que aceptaron la decisión del gobierno de solo subir el 2,8% los peajes, a pesar de que los contratos firmados en 2014 estipulaban aumentos abruptos en determinados años. Claro, es que ahí es donde está buena parte también de todo el asunto. Hay unos contratos con unos privados constructores que datan de gobiernos anteriores, Duque y Santos, para construir estas carreteras. Y allí se fijaron unos incrementos. ¿Para qué? Para que el privado pues retorne y tenga además rentabilidad en lo que invirtió y es, digamos, entendible, pero lo que se está denunciando es que parece ser, bueno, demasiado, ¿no?, generoso, Sí, ¿no? demasiado. Es lo que dice el presidente, no lo digo yo. Entonces ahí es donde está parte del asunto.
Pero, eso. Juan Diego, usted se anticipó desde el año 2023 con este tema de los peajes. Sí, Así sí, que sí. yo sí quiero que veamos, por favor, ese informe que usted hizo con los camioneros y qué pensaban sobre el tema de los peajes y los concesionarios. ¿Valen la pena los costosos peajes que pagamos por las carreteras que tenemos en el país? La polémica renace frente a las anunciadas alzas que golpearán durísimo el bolsillo en los próximos días a todos los colombianos. ¿Valen la pena los peajes que pagamos por las carreteras que tenemos? Jamás, no valen la pena para nada. ¿Por qué? Muy costosos, las vías en muy mal estado. Peajes tan increíbles, está terrible. ¿Deben estar en manos del gobierno o de privados? Del gobierno yo creo que debería ser una unión de todos. El actual gobierno de izquierda ha dado lugar a un intenso debate entre la privatización y lo público en diversos sectores. Como en las pensiones y la salud, la polémica por estos días y en este gobierno está servida. ¿Deben las carreteras estar en manos del gobierno o de particulares? Esto dice la senadora Aída Abella frente al actual modelo de concesiones en el país. Hay concesiones que se han pagado completamente la construcción de la carretera y siguen cobrando lo mismo que si la estuvieran construyendo. Y esto responde el exministro del Transporte, Germán Cardona, quien construyó varias de las carreteras 4G. Estas concesiones son los acuerdos muy serios que existen entre los concesionarios y el gobierno. ¿Quién debe estar al volante de la construcción de las carreteras del país? Sin embargo, ¿están realmente privatizadas las carreteras de nuestro país? Las carreteras vueltanadas, todas dañadas, mero hueco. Se habla de tener carreteras de cuarta generación, pero se evidencia una problemática importante: su fragilidad frente a los derrumbes causados por las lluvias. Un ejemplo claro de esto se puede observar en la vía entre Bogotá y Villavicencio, la cual colapsa con una simple llovizna. Además, no podemos ignorar las demoras excesivas en la construcción de algunas carreteras, como es el caso de la tercera calzada Bogotá-Girardot, que parece durar una eternidad. Chao, no hemos visto un solo trabajador, ni en ese costado, y la verdad, tampoco en ese. Por si fuera poco, la sombra de la corrupción siempre ha estado presente en el ámbito de las carreteras, con casos emblemáticos como el de Los Nule y la polémica Ruta del Sol 2 y Odebrecht. ¿Cómo le va? Bien. ¿Se justifican los peajes que se pagan por las carreteras que tenemos? No, para nada. Absolutamente es un robo del gobierno con esos peajes. ¿Por qué nos encontramos con un peaje prácticamente cada 40 kilómetros cuando antes esto no ocurría? Son muy costosos, demasiado. Mire, solamente trabajo acá en Funza y todos los días me toca pagar 10.000 por pasar este peaje. ¿Se vienen alzas? Muchísimas. Resulta injusto que a medida que la vía se acorta, los costos de los peajes se disparen de manera desproporcionada. Tenemos un país con muchos carros, con vías insuficientes, con peajes caros y con unos gobiernos anteriores que se han robado el presupuesto nacional entregando las vías y entregándole la utilidad de estas vías tan malas a personas particulares. En manos del gobierno, no deben estar, en manos de privados. El gobierno es muy corrupto, los privados también, pero más el gobierno. Un ejemplo claro de esta situación se evidencia en el trayecto entre Bogotá y Cali, una distancia de 460 kilómetros que cuenta con 10 casetas, es decir, una cada 46 kilómetros recorridos. Muy altos los peajes, no se justifica. Por su parte, la ruta entre Bogotá y Cartagena, que abarca 1.040 kilómetros, encontramos la exorbitante cantidad de 12 peajes por la Ruta del Sol, equivalentes a uno cada 86 kilómetros. Además, también se evidencian fallas en la ingeniería, lo cual resulta alarmante al observar países como Ecuador, que cuentan con una geografía similar, que poseen carreteras de mejor calidad y peajes más accesibles. Carreteras, un desafío de corrupción y dificultades en manos públicas y privadas. La solución, a lo mejor sea una gestión conjunta para lograr el equilibrio.